Bueno, como les decía recién, más allá de que estemos en este momento en un espacio digital, la idea de este encuentro es realmente que sea una mesa de diálogo, como lo dice uno de los ejes de la convocatoria, y con varios de ustedes ya hemos trabajado este tipo de dinámicas en otros encuentros. No vamos a ser demasiado originales en esto. Les cuento un poquito cuál es la idea. Eh, Vamos a hacer una breve introducción para darle cuadro, marco de referencia a estas cuestiones que vamos a charlar y después les voy a presentar a nuestros invitados que simplemente van a tratar de compartir su experiencia con nosotros en torno a este eje que nos convoca, para después sí, a partir de allí, poder intercambiar todas las ideas que a ustedes les parezcan adecuadas en esto. Nuestro eje de convocatoria es la participación ciudadana en el marco de la sociedad civil. Contamos dentro de nuestros invitados con distintos tipos de perfiles y de experiencias en consecuencia. Como les decía recién, yo simplemente voy a hacer una brevísima introducción para establecer un marco de referencia y después les presento, sí, a aquellos que nos van a acompañar contándonos cosas sobre su mirada sobre esta cuestión que los convoca y su actividad en particular. ¿Les parece bien? ¿Avanzamos en esta línea entonces? Sí. Perfecto, Díganme qué les parece bien, no sean crueles nos conmigo. parece perfecto. Que Muy bien. ya saben que yo soy una persona sensible, me pongo mal cuando no me contestan. Bueno, a ver, eh, aunque parezca obvio, cuando nosotros hablamos de la participación ciudadana, hay una referencia ineludible en esto, que es la idea de la ciudad. Y no hablo en particular de la ciudad que nos alberga a muchos de nosotros, no hablo en particular de la ciudad de Buenos Aires, sino hablo de lo que representa hoy, no solamente a nivel local, sino a nivel regional y mundial, este fenómeno de la concentración urbana y el rol que cada uno desde el ejercicio de su ciudadanía va cubriendo dentro de ella. Y fíjense en estas imágenes que forman este collage que le comparto, y hay muchas cuestiones que hacen hoy a la problemática y la vida de las ciudades. De paso a paso chivo, ahora en unas semanitas vamos a hacer un encuentro nuevo de estas características para charlar exclusivamente sobre lo que es la gestión de ciudades. Pero acá les decía, en este collage que tenemos aquí compuesto, tenemos muchas de las realidades, ¿sí?, que encierran hoy a las grandes urbes. ¿Sí? Algunas de estas realidades pueden resultarnos más amenas y otras seguramente no tanto. Pero la cuestión de esto es que esta realidad, ¿sí?, de las ciudades, esta realidad que nos convoca en términos de lo que son las ciudades, nos marca cuestiones que son realmente, permítanme que lo llame así, irreversibles, ¿sí?, respecto de lo que son las características de la vida urbana. Y como les decía, algunas de ellas nos pueden resultar naturales, como la cuestión de la necesidad de repensar cuestiones de movilidad o de espacios libres, pero hay cuestiones que tienen que ver con con la alienación, hay cuestiones que tienen que ver con la desigualdad social, hay cuestiones que tienen que ver con la violencia urbana, que de alguna manera van a marcar el signo no solamente del presente, sino independientemente de cuestiones que tienen que ver con signos gubernamentales, son aspectos realmente estructurales que van a tender a perdurar a lo largo del tiempo. Insisto, no solamente en el orden local, sino en general en todo lo que es la problemática de los grandes conglomerados urbanos. En este contexto, siempre la pregunta es, ¿cuál es el rol ciudadano?
¿Cuál es el rol ciudadano? Desde un punto de vista comunitario, si lo quieren. ¿Y qué es lo que representa en estos nuevos contextos de los que les hablo, la idea de vivir en sociedad en función de esa responsabilidad? Nuestra Constitución Nacional, a propósito de lo que es la gestión de lo público, pone en un rol central a los partidos políticos, independientemente de que luego, como sabemos, en la práctica muchas veces se deteriora este protagonismo. Pero también es cierto que nuestra propia Constitución nos habla como un derecho fundamental la libre asociación, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a peticionar frente a las autoridades y fundamentalmente el derecho de accionar en pos de las preocupaciones de nuestra comunidad. Y es ahí donde, en lo personal, quería vincular este espacio de reflexión, donde quienes participamos habitualmente, evidentemente tenemos una gestión, una preocupación por aquello que hace la gestión de lo público, y esta relación de la participación ciudadana fundamentalmente con lo que es el rol, la pertenencia y la acción dentro de lo que es el campo de las organizaciones de la sociedad civil. Algunos hablan de organizaciones no gubernamentales. Utilizo la palabra, la expresión organizaciones de la sociedad civil porque es aquella que está explícitamente definida así en nuestra legislación. Y muchas de las cuestiones, más allá de las políticas públicas que se puedan desarrollar desde los distintos órganos de gobierno, muchas de las cuestiones que hacen a esta problemática citadina a la cual nos referíamos hoy, decididamente tienen que ver con la acción de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso, la idea compartida en torno a esta cuestión que vamos a compartir hoy está muy directamente ligada con el rol y la forma en la que este tipo de organizaciones sociales se desempeñan. Sé que más allá de nuestros invitados, muchos de ustedes tienen experiencias concretas en esto y como les decía, pasada esta introducción y las este, presentaciones breves que va a hacer cada uno de los invitados, me gustaría también que ampliáramos el marco de discusión y que compartamos experiencias de todos. En este sencillo panel que armé, también traté de buscar diversidad en cuanto a historias, en cuanto a modelos organizativos, ¿sí? Y por eso este mosaico tan distinto, pero a la vez tan rico, ¿sí? De aquellos que nos van a dar la oportunidad de, a partir de compartir sus experiencias, definir el debate. Básicamente vamos a contar en estas presentaciones iniciales con la participación de Marcelo Dopico. Marcelo Dopico es coordinador de Relaciones Institucionales de Fundación Eleuteria. Eleuteria es una fundación dedicada a lo que es la promoción del emprendedorismo, de la cultura del trabajo y de lo que es la superación del individuo en particular. Marcelo representa a una clásica organización civil con intervención directa en determinadas problemáticas muy puntuales de la comunidad. Marcelo saluda a la cámara. Marcelo saluda a la cámara. Nos acompaña también y nos va a acompañar en estas presentaciones iniciales Enzo Espósito. Enzo tiene una vastísima trayectoria dentro de un sector que muchas veces queda relegado cuando se hablan de este tipo de compromisos participativos y en particular de la acción ciudadana, porque él se desempeña esencialmente en el campo de lo que podríamos llamar, corregime Enzo si no te gusta como lo defino, el gremialismo empresario. Pero yo te he escuchado muchas veces definirlo de esa manera y me gusta
Me gusta la expresión. Enzo actualmente es presidente de una cámara empresaria, de la Cámara de Empresas Vendedoras de E-Commerce. También es director ejecutivo de otra entidad empresaria que es la Cámara Empresaria de Monitoreos de Alarmas, ¿no es así? Así ese es el nombre correcto. Bien, me estudié el libreto y todo. Este, que creo que puede ser una mirada muy interesante, ¿no? En términos de esto que decíamos de la diversidad, de algo que normalmente caracteriza la participación de la sociedad civil, que es la diversidad de causas, ¿no? Después me gustaría que habláramos de esto. También nos va a acompañar en estas presentaciones iniciales un integrante de nuestro grupo habitual de trabajo, que es Marcelo Silva Larregui, al cual varios de ustedes lo conocen precisamente por la permanente interacción que tienen con nosotros. Y le pedí a Marcelo en particular que él tiene un amplísimo compromiso comunitario desde distintas verticales y en distintos espacios, pero le pedí a Marcelo en particular que nos contara su experiencia desde algo que también muchas veces se pierde de vista en términos de esto que tiene que ver con el compromiso de las organizaciones civiles, que es la parroquia, ¿sí? El espacio religioso comunitario, ¿sí? Donde la acción social no solamente tiene que ver con la divulgación o con la propagación de determinadas doctrinas, sino que concretamente involucra una asistencia directa, probablemente a aquellos que habitualmente decimos que son los más necesitados. Me parece que la experiencia de Marcelo en esto es una experiencia bien de base y que también puede complementarse con otras miradas que podamos jugar. La parroquia San José Obrero, en este caso, es el espacio del cual Marcelo nos va a compartir la experiencia. Y desde ya no quería dejar de lado no solamente la participación de otro tipo de espacios y de este, eh, tipos de organizaciones de estas características, nos va a acompañar en estas presentaciones iniciales una dama, ¿sí? Una dama que es María Pidela Rivero, ¿sí? Saluda a la cámara, Maru. Hola. María es la directora ejecutiva de Fundación Apolo, no la íbamos a dejar afuera de esto, pero más allá de su pertenencia y de su protagonismo institucional en una de las organizaciones que formulan este tipo de convocatorias, María tiene también una vastísima experiencia en todo lo que tiene que ver con el impulso de la sociedad civil y hoy por hoy se encuentra a cargo de la dirección ejecutiva de una fundación que está muy comprometida con lo que es la gestión de políticas públicas, ¿sí? Y el impulso de políticas públicas, con lo cual, como yo les decía, este, tenemos un crisol bastante interesante para compartir experiencias que espero fundamentalmente que sirva, ¿sí? Como disparador de reflexiones posteriores que podamos hacer y de nuevas experiencias que puedan ir surgiendo a partir de esto. Permítanme una ironía cada vez que hablo de la participación en general en cualquier tipo de espacio, siempre digo, ojo, no confundamos participativo con democrático. Voy a ser participativo, pero no democrático, por lo menos al menos en algunas cuestiones que tienen que ver con el orden, ¿sí? De estas presentaciones que van a hacer nuestros amigos. Y por supuesto que como soy un viejo bicho conservador, voy a cumplir con la cortesía de dejar a la dama que nos acompaña, ¿sí? Como última presentadora de este espacio y voy a hacer con el resto algo tan objetivo como el orden alfabético. Así que sin más problema o menos, lo voy a dejar a Marcelo, ¿sí? Que arranque su presentación. Vamos a hacer las presentaciones, ¿sí?
7, 10 minutos cada uno, lo que se sientan cómodos, y después empezamos a interactuar entre todos. ¿Les parece bien? Arranquemos por esto. Marcelo, te dejo con el micrófono. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Fer. Calculo que Marcelo, yo, no el otro Marcelo, porque vamos a tener esa problemática durante toda la charla. Así que bueno, nada, gracias Fer por el espacio, gracias a Fundaciones Polo también por generar estos lugares de debate. Como nos presentó Fernando, yo represento a Fundación Eleuteria, que nos enfocamos en el desarrollo de las personas y del desarrollo emprendedor, que es tan importante en el día de hoy, que enfrenta tantos desafíos, que se genera en un espacio donde se pueden resolver tantas problemáticas que hoy con los modelos actuales se están analizando desde otro lado. Nos convocan las organizaciones de la sociedad civil que tienen distintas temáticas, que trabajan de distintas maneras, que tienen múltiples desafíos, eh, pero que todos abocan a lo mismo, a la participación ciudadana. Participación que es totalmente fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Así que es un placer poder estar en este espacio para que podamos debatir, para que podamos conversar. Siempre es bueno poder hacer un revisionismo de las cuestiones para entender si estamos haciendo bien las cosas como sociedad, si requerimos un cambio de mirada, de aplicación de conceptos, y estos son los espacios adecuados, así que gracias por esto. Creo que es importante que nos organicemos, que trabajemos de manera eh, mancomunada con las distintas temáticas, con las distintas organizaciones, y creo que eso es lo más importante, porque al final tenemos una democracia que hace rato está en una crisis importante, que tiene una realidad que la atraviesa con múltiples temas y facetas, eh, distintos campos de acción que hoy están más complicados que nunca, porque tienen una complejidad y una integración que requiere un trabajo más profundo y más integrado. No importa de qué espacio hoy estemos representando, tanto Enzo como Marcelo, el trabajo que nos aboca es el ser humano. Después de dónde lo encaremos y cuál sea la temática en particular que nos representa en este momento, o nuestra fundación, o nuestra organización, eh, pasa un poco de lado siempre. Eh, Tenemos todos, creo, la valentía de confiar en la democracia como ente para poder desarrollar las sociedades, y eso hace que tengamos que participar, que tengamos que trabajar, y creo que ahí es fundamental estos espacios para poder conversar. Así que vamos a ir desarrollando cada uno de los temas. Yo creo que nosotros tenemos un trabajo muy particular en este sentido, porque el desarrollo de emprendedores es un tema que está reconfigurando la forma del empleo actualmente. El desarrollo de las personas que a veces están apagadas se sienten o tan apagadas están en cuanto a un sistema que agobia con tantas cuestiones distintas, con una velocidad de influencia y de cambios que es tan agobiante por momentos. Eh, Así que hay que revisar un montón de cuestiones y para eso estamos acá hoy representados. Así que bueno, gracias por el espacio. Enzo, si te parece, te cedo la palabra para tu presentación, así no la alargamos más y avanzamos con los otros temas. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a la Fundación Apolo por esta convocatoria. Gracias, Fernando, por pedirme sumarme y siempre inspirar a que participemos justamente, ¿no? Una de las temáticas que vamos a hablar hoy es participemos en estos espacios enriquecedores que suelen ser los que permiten a cada uno de nosotros brindar nuestra mirada objetiva. Muy brevemente, la ACB, que es una entidad sin fines de lucro, creada a partir de un hecho que, bueno, ahora se están cumpliendo 5 años, que fue la pandemia.
no porque no existieran vendedores de e-commerce antes de la pandemia, sino porque la pandemia probablemente aceleró de una manera exponencial el desarrollo del mercado, del comercio electrónico. Eh, Probablemente la aceleró varios años y también hizo que muchas personas que se encontraban en ese momento con la necesidad de buscar una alternativa, sobre todo de sustento, no tuvieran las herramientas o no estuvieran preparados o no hubiesen tomado la adecuada formación para. Probablemente porque todo se sucedió muy rápidamente y mucha gente en ese periodo raro, complejo de la historia mundial y de nuestro país decidieron decir, bueno, puedo empezar a desarrollar un negocio online, puedo empezar a vender un producto, un servicio a través de plataformas. Y la realidad es porque sí, la realidad es que muchísima gente se animó a hacerlo, mucha gente lo hizo muy bien, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo propio para lograrlo, y mucha gente no tuvo esa suerte. Se ve que en ese momento estaba en una fase primigenia de conversaciones entre diferentes vendedores que sentían la necesidad de agruparse, dado que tiene que ver no sentían la representación del pequeño vendedor, del emprendedor que empezaba a lanzarse. Y de ahí surge la necesidad o la búsqueda de lo que es la CEBEC. Y como toda organización de la sociedad civil o organización sin fines de lucro, como mencionaba Fernando al principio en su presentación, eh, es un desafío liderar un espacio como este, donde por lo general los fondos se escasean, porque una cámara se sustenta con diferentes alternativas, pero la principal es el aporte de los socios cuando pagan una cuota social o aportes privados que hagan que la entidad pueda operar como tal. Por supuesto que cada organización tiene su estatuto y el estatuto determina cuál es el objetivo, pero mayormente, y en el caso nuestro en particular, habla de jerarquizar el sector, apoyar a los asociados para que logren sus objetivos. La parte educativa es un pilar fundamental, es una de las columnas que sostienen la organización. Brindar herramientas de representación ante organismos de diferente índole, ya sean públicos o privados, generar actividades de vinculación comercial, o sea, lo que llamamos habitualmente el networking o las oportunidades de participar en eventos de mayor jerarquía que les permita a los asociados acercarse a otras oportunidades. Eh, pero todo esto se hace desde un lugar que tiene una parte de voluntariado, ¿no? Porque todos los miembros que integran la comisión directiva de la entidad, no solamente que no cobran por este trabajo, sino que muchas veces aportan y probablemente aportan mucho más de lo que corresponde a una organización de este estilo. Por supuesto, bien gestionadas estas entidades con el tiempo logran generar el interés de empresas privadas u organizaciones distintas que deciden apoyar, ¿no? El trabajo que se esté realizando, en especial cuando se ven resultados concretos. Eh, Se ve que durante estos años lo que intentó generar una comunidad y lo que intenta al día de hoy es generar una comunidad de personas que se sientan representadas por el trabajo que realiza, y mi aporte a la CEBEC viene un poco del lado de la gestión de organizaciones sin fines de lucro o la participación mía en organizaciones sin fines de lucro de diferente nivel, digamos, en cuanto a volumen de acción. Eh, por supuesto, estos lugares siempre permiten el intercambio de opiniones. Fernando hablaba de ser participativo, pero no democráticos, y las organizaciones como estas tienen una fuerte tendencia a transformarse a veces en pequeños monarquías, en pequeños principados, en lugares que pierden el rumbo, pierden el norte del para qué se crearon. Y tal vez uno de los desafíos más importantes es el sostener el para qué se crean este tipo de organizaciones. Organizaciones que tal vez hace 50 años atrás tenían una fuerte presencia con la realidad que ocurría en nuestro país y con los movimientos sociales y políticos de la época, o tal vez 70 años atrás. eh, pero hoy un grupo de WhatsApp, un grupo en una red social,
eh, digamos, casi que cumple con el rol que las entidades de este estilo se arrogan. Y si las entidades de este estilo no aprenden a dialogar con su cliente, con su interesado, con ese ecosistema, un grupo de WhatsApp los va a reemplazar, una red social los va a reemplazar. Por eso también el desafío está no solamente en sostener funcionando una organización que tiene un estatuto, una responsabilidad ante la FIP, porque está inscripta en la FIP, está inscripta en la IGJ, tiene que renovar sus autoridades con la periodicidad que el estatuto determine. Eh, Hay que cumplir con una regulación y hay que estar, digamos, trabajando para lograr eso. Bueno, justamente, algunas personas dicen, bueno, pero ¿para qué todo esto? ¿Por qué mejor no armar un grupo de WhatsApp y punto? Y tal vez el desafío es entender si los grupos de WhatsApp son el futuro de este tipo de organizaciones o este tipo de organizaciones tienen un para qué diferente y hay que empezar a explotarlo. Probablemente esa sea una de las primeras cosas que me surgen en el momento de hablar de cómo participan las personas en este tipo de organizaciones o para qué participan las personas en este tipo de organizaciones. Si les parece bien, continúa Marcelo con su presentación, el otro Marcelo. Dale, dale, démosle esta dinámica que venimos bien. Bueno, yo soy Marcelo Silva Larregui, soy un poco uruguayo, un poco argentino. Vivo en Argentina desde el 2009. Estudié periodismo cuando se llamaba periodismo, no ciencias de la comunicación, economía y análisis económico, y he participado en política en Uruguay y en Argentina, y he participado en la Iglesia Católica en Uruguay y en Argentina. Además, soy apoderado de un partido municipal, de una agrupación municipal que se llama Nexo Ciudadano, que la impulsé y la ayudé a crecer a crearse. Y de una organización que promueve proyectos de desarrollo que se llama Inspirar Almirante Brown, que es donde yo vivo. Estoy casado con Graciela de la Vasca y tengo dos gatos, Cata y Luis, que no descarto que puedan aparecer en cualquier momento. Y participo en una parroquia, en la parroquia San José Obrero, que si bien pertenece a la localidad de Temperley, comparte municipios entre Lomas de Zamora y Almirante Brown, en la diócesis de Lomas de Zamora, y bueno, y allí participo en una organización que algunos conocerán, pero que sin duda todos escucharon hablar, y se llama Cáritas. Este, bueno, a través de Cáritas estoy en el Consejo Parroquial y a través del Consejo Parroquial estoy en el Consejo Diocesano. Así que es un ir más. Algunos curas dicen que el Espíritu Santo nos va a encontrar unidos, pero seguramente nos va a encontrar reunidos porque tenemos miles de reuniones todos los días. No soy un católico que papá y mamá me bautizaron, me hicieron tomar la comunión, tuve mis conflictos con la iglesia, me fui, volví, la amé, me enojé, la critiqué, la cuestioné, la debato todos los días, a veces soy crítico, tengo cosas, la defiendo consciente pero acérrimamente, no fanáticamente, y soy liberal y católico y a veces tengo esas diferencias de esas definiciones de tan liberal y tan católico. Este, Cáritas es una organización civil dentro de la Iglesia Católica que tiene presencia en 3.500 parroquias y tiene tres pilares. Una es la asistencia en la emergencia, que es te doy hoy porque necesitas, pero no se queda ahí. La segunda es la promoción humana, que creo que Marcelo decía, el otro Marcelo decía que nos convocaba, y la tercera es la caridad transformadora, porque nosotros queremos que un día
la persona pase de ser un habitante a ser un ciudadano. Por eso es nuestro compromiso con la sociedad civil. Nosotros decimos que queremos agrandar la tienda, porque no queremos darle un plato de comida caliente como se lo damos todos los viernes a la gente. No queremos que los chicos vengan a apoyo escolar como vienen 2 veces por semana a la parroquia. No queremos solamente, ¿no? Que ahora que tenemos 2 proyectos encaminados de desarrollo, que son orientación vocacional y acompañamiento en adicciones y vulnerabilidades, no queremos solo eso, queremos que un día la persona deje de ser un pasante por la tierra y se convierta en un ciudadano. Este, y una de las cosas que yo más encontré, una de las grandes diferencias que encontré fue que cuando llegué a Argentina no encontraba las organizaciones intermedias de la sociedad civil. No encontraba la parroquia, no encontraba la comisión de fomento, no encontraba la cooperadora escolar, el club de barrio, eh, la cooperativa de trabajo, y ustedes me van a decir, ¿cómo que no encontraste todo eso? No encontraba de forma independiente, siempre las encontraba asociadas o cooptadas por un partido político, por el intendente del municipio o por la organización política del municipio. Entonces, para mí eso era fundamental porque lo veía siempre en Uruguay y lo entendía así. Entonces, creo que no se puede desarrollar una sociedad que no tenga como diferentes nutrientes. Es decir, yo entiendo a los partidos políticos, al gobierno, a los partidos políticos como el sistema superior o inferior, como quieran llamarles, en un extremo de la pirámide, en otro, en la base, la ciudadanía o la comunidad, y en el medio una serie de organizaciones que son como las células. Es decir, para mí son la célula que va a generar intercambio y que va a dotar a los partidos políticos hoy, no, ni siquiera mañana, hoy, de líderes, como hizo Fernando acá, de líderes de diferente naturaleza en diferentes acciones y en diferentes organizaciones que le pueden dar al partido otra mirada. Para mí las miradas monolíticas o de pensamiento único no tienen sentido, ni siquiera dentro de la iglesia, lo admito. Es decir, no quiero que la iglesia sea lo que dice el párroco, el obispo o el papa. Es decir, tener visiones eh, enfrentadas, críticas, divergentes, de toda naturaleza. Me parece que hacen al enriquecimiento de la sociedad civil. Y creo que por aquí voy dejando para darle paso a la otra ponencia. Bueno, vamos fenómeno, vamos fenómeno. Vamos a terminar esta primera rondita. María. Hola, acá estoy, a ver si me escuchan bien. Perdón Hola, por el hola, hola. ruido, perdón por todo, pero acá estoy. Bueno, Fer, primero muchas gracias por la invitación y gracias a todos los compañeros que se presentaron y presentaron sus experiencias y fundaciones, organizaciones antes. Yo soy la directora ejecutiva de la Fundación Apolo, como Fer bien me presentó. Eh, la Fundación Apolo, para que los que no nos conocen, una rápida descripción, es una fundación que lucha por los derechos humanos, por la transparencia, por la democracia, por el gobierno abierto, por la modernización y uso de tecnología para la transparencia gubernamental. Y tenemos diferentes áreas de trabajo, una que es el activismo judicial y la investigación, a cargo del doctor Mayon Calda, que se encarga de investigar y denunciar diferentes hechos de corrupción y de violación a los derechos humanos. Un área de formación ciudadana a cargo del señor
capo que organiza todo, que es acá el señor Fernando Grosso, un área de voluntariado y de fundraising, y pongo el voluntariado por delante porque es para nosotros casi más importante que el tema del dinero y de la recaudación, por más que, por supuesto, que todos lo necesitamos. Y un área de políticas públicas y proyectos especiales. Y ahí también entra mucho todo lo de las organizaciones del sector, de todo lo que venimos hablando, la importancia de la responsabilidad y la importancia de nuestro trabajo y que le podemos devolver al ciudadano y la responsabilidad que tenemos en la formación de futuros líderes políticos. Así que bueno, acá estamos en la organización también de esta actividad y para hacerla corta, Fer, si querés, arranquemos nomás y muchas gracias a todos por la participación. Bueno, perfecto, muchas gracias, María. Tengo una pregunta inicial como para romper el fuego para los cuatro, la contestan como quieran. Digo, casi es una doble pregunta. Eh, Marcelo ambos Marcelos de alguna manera nos fueron introduciendo también el tema. Enzo lo mencionó, María puso mucho énfasis también en esto. Tiene que ver con el concepto de voluntariado, ¿sí? Eh, y yo les decía, es casi una doble pregunta, porque por un lado es, ¿por qué ustedes, ¿sí? Enzo y hablaba de no perder de vista el por qué, ¿sí? ¿Por qué ustedes, che, no tienen nada mejor que hacer que estar metido en este tipo de cosas? Y luego, ¿cuál es el desafío que ustedes, desde sus distintos roles institucionales, tienen en función de contener a esa persona que se presenta, y permítanme que lo encomille, como voluntaria? ¿Soy claro en el disparador? Arranquen por donde quieran, el que quiera. Si no, sigo usando el dedo, pero no me gusta, dale. Ah, no, voy, tranquilo, tranquilo. No, no apunte, no apunte. No, a ver, yo no sé si el por qué yo, eh, digamos, creo que a veces las circunstancias te van llevando a la oportunidad. Y después vos decidís si esa oportunidad la querés tomar o no. En mi caso, yo vengo del mundo pyme, vengo de muchos años de gestión pyme, de empresa propia, de una historia de empresa familiar, también del rubro industrial. Yo me dediqué a la comercialización y en un momento empecé a buscar colaboración para mi empresa en los ámbitos de la gremial empresaria, como hablabas al principio, Fernando, ese mote, esa forma de llamar a las cámaras empresarias. Lo busqué porque yo venía de conformar una sociedad, paso a estar en solitario, bueno, no tan en solitario, digamos, dejo de tener socios y ese estadio me llevó a buscar en una cámara empresaria un par, un parecido, un otro con quien compartir un espacio. Y al empezar a inmiscuirme en la vida interna de las cámaras empresarias, me di cuenta de que ahí hay muchas historias y muchas circunstancias que hacen que las cámaras tengan un sentido. Y por eso también hice la referencia a que tal vez hace 50 70 años atrás tenían mucha más adherencia al estilo de sociedad que teníamos o las creencias que tenía la sociedad. Y luego los cambios políticos, los cambios sociales, los cambios económicos, el avance de la tecnología trajeron nuevas herramientas que tal vez puedan o no reemplazar en el futuro el rol que las cámaras empresarias han tenido y tienen todavía. Pero yo me fui acercando a las cámaras empresarias y me fui de alguna manera enamorando del compartir con otros, del ayudar a otros de una forma realmente genuina, generosa, de no buscar un rédito personal, de salir de esto de, bueno, a ver cuánto de comisión me vas a dar si yo te ayudo. O sea, un rol mucho más cooperativista y, y en ese sentido creo que todo eso me fue preparando para que el día que aparece la oportunidad de formar una entidad como la CEBEC,
yo tuviera por lo menos ciertas habilidades o ciertas características o cierto conocimiento que me puso en el rol que hoy tengo. Eh, no sé si la palabra es llamado, ¿no? Yo no sé si a veces hay un llamado que tal vez eh, puede estar mucho más ligado a la experiencia de Marcelo con respecto a la iglesia y la vinculación que tiene que ver mucho más con lo espiritual. Pero sí creo que hay un lugar en donde uno dice, o por lo menos yo creo, no involucrarte en ciertos aspectos de la ciudadanía deja el espacio a otras personas que tal vez no sean las más adecuadas. Hay frases muy duras en cuanto a eso, de que si no gobiernan los buenos, el castigo que te gobiernan los peores. Yo no creo ser ni bueno ni el mejor, pero por lo menos sí creo que como ciudadano tengo la posibilidad y casi la responsabilidad de que si puedo estar en un espacio colaborativo y puedo dar un paso adelante y colaborar, creo que tengo la responsabilidad de hacerlo. Tal vez eso explique en parte la primera parte de la pregunta de Fernando. Y luego el desafío de decir, bueno, se va sumando gente. Y de pronto uno va conociendo personas que quieren compartir el espacio, quieren sumarse. Y ahí empieza la otra parte. Y yo creo que organizaciones como Fundación Eleuteria trabajan para mejorar eso, que es qué tipo de líder soy, qué tipo de primero entre los pares, porque cuando te asignan un rol es hermoso, o sea, queda lindo, pero también viene con una responsabilidad. ¿Y qué tipo de líder me toca ser? ¿Cómo soy al momento de llevar adelante la organización, chica, grande, mediana, que me toque realizar? ¿Y cómo elijo a los colaboradores o cómo interactúo con esos colaboradores que se acercan? Porque acá, a diferencia de una empresa, vos en una empresa contratás colaboradores, los medís, los evaluás, les pagás por eso. Si la cosa no va, difícil, pero se toma la decisión de desvincular. Pero en una organización como esta, donde la gran mayoría de nosotros estamos porque creemos en algo conjunto, que es más grande que cada uno de nosotros de manera individual, ¿cómo haces para medir qué tan buen voluntario, qué tan buen colaborador es un colaborador? Y yo creo que al final del camino lo que prima es el compromiso que cada una de las personas que participa tiene, la responsabilidad con la que lleva adelante su tarea, la disponibilidad que tiene. Y eso no es lineal, eso una persona que arranca siendo muy comprometida, con mucha disponibilidad, no significa que siempre lo va a hacer. Y de hecho, en gran medida eso es lo que termina pasando en muchas organizaciones, cuando no renuevan o no mantienen una renovación en sus colaboradores, terminan desgastando a los que están. Entonces, hay un desafío también ahí de alimentar el fuego, no enamorarse de la silla, eh, y aprender a pasar la posta, ¿no? Esto es una carrera en equipo en donde tenés que ir pasando la posta, y la posta tiene que estar en movimiento, ¿no? Ninguno de nosotros puede más que todos nosotros. Entonces, hay que aprender a jugar en equipo y hay que aprender a armar esos equipos. Creo que un poco por ahí va, por lo menos mi experiencia respecto de esto. Siempre, pues a veces eso siempre se dice, ¿no? Que los grandes proyectos uno los arranca con los mejores y los termina con los que quedan. Sí, suena cruel, pero también muchas veces es la realidad. Bueno, algunos de los Marcelos sobre este tema que estamos hablando, del compromiso personal de los voluntarios. Bueno, ya Yo viene. creo que, bueno, dale, dale Habla, Marcelo. Marcelo, habla tranquilo, Marcelo. Bueno, yo creo que en mi caso va mucho ligado a lo municipal, porque como yo tengo la autenticidad de estar en una parroquia, en un partido político, en una organización este, que promueve el desarrollo y nunca, no hables de política o no hables de religión. Yo soy el mismo en todas partes. Entonces, para mí lo municipal es como el punto de partida. Es decir, porque yo me conozco a toda la gente de, por la que transito todos los días. Entonces, la localidad en el sentido de ser locales y la territorialidad de caminar por estas calles todos los días es lo que me da que mañana voy
a una escuela a preguntarle a una directora por cómo está progresando o no un chico que viene al apoyo escolar y a su vez le pregunta a la directora si necesita algo, si le hace falta algo. Y no estoy seguro de poder facilitárselo, pero por lo menos le pregunto. Entonces me parece que eso le da a la organización o a uno que se va mezclando con todos los temas, con todos los asuntos. Porque yo digo, la microeconomía y la macroeconomía es muy importante, pero lo que podemos hacer acá en San José, en Almirante Brown, es muy acotado. Las relaciones con el exterior, que se vota en la ONU, o en la OMS no podemos hacer mucho, pero sí con el pozo, con la luminaria, con el problema de la basura, con los horarios de los colectivos o de los trenes, con el, no sé, temas de gente que uno va a visitar a la casa y a ver qué necesidades tiene y si está bien y si está mal. Y no, pero mirá, este tiene terrible casa, sí, pero capaz que hoy la casa la heredó de su familia y hoy la situación económica o las condiciones económicas son otras. Entonces ahí como que las organizaciones tienen esa posibilidad de meterse y de conocer y de analizar un problema, pero no a través de un libro o te lo contaron o la investigación de una encuesta que te dio que este o aquel tema eran importantes. No, no, lo estás viviendo, lo ves todos los días. Entonces nosotros decimos que así como la familia es la célula básica de la sociedad, las organizaciones sociales son la célula básica de cómo se van estructurando y desarrollando políticas, porque políticas sociales o políticas públicas, porque ¿cómo yo voy a tratar de solucionar el tema de una salita o de un sistema de salud municipal si no lo conozco? Sí, capaz que pasé por la Facultad de Medicina con las mejores notas o con los mejores títulos, pero en los hechos yo no sé si a la salita viene problemas con oftalmológicos, dentales, de corazón o desnutrición. Entonces, el estar acá, conocer los problemas, nos hace mucho más auténticos para... Nos podemos equivocar como se pueden equivocar todos, pero nosotros conocemos el problema. Es decir, y así como digo, nosotros digo, todas las organizaciones conocen, es decir, eso es un experto en el tema de, del comercio electrónico, pero porque él lo conoce, porque lo vive todos los días. Entonces mañana puede decir, yo voy a impulsar un proyecto de desarrollo de políticas de comercialización electrónica porque lo vivió, es decir, o el otro Marcelo a través de su experiencia universitaria o en la fundación, en lo que tenemos mucha más realidad y como en algún momento lo conversamos con Fernando, nos involucramos en esto porque nos interesa y hasta creo que nos emociona. Bueno, le dejo ahí a Marcelo. No, antes de Marcelo, Silvana ahí quería intervenir, tenía la manito en alto y jamás puedo negarle la mano en alto a Silvi. Silvana, te escuchamos, después seguimos con el otro Marcelo. Silvana, abrí el micrófono. No me dejes a Almirante Brown sin voz femenina, que es fundamental. Tenés el micrófono cerrado, Silvana. No me hagan cuestiones de coterraneidad aquí, ¿eh? Silvana,
No, no podés abrir el micrófono. Ahí estamos. Ahí, ahí. Ah, ahora sí. No me acaba de teatro, que vos me das. Ahora sí, dale. Mira, que lo que estoy escuchando, entiendo, estas asociaciones tienen un rol fundamental en lo que es la participación ciudadana. Pero conocer a la comunidad eh, es lo fundamental acá, porque todos están llegando al mismo epicentro, digamos. La contextualización es fundamental. Y creo que uno como líder, que es lo que mencionó Enzo, conocer las barreras y las limitaciones que uno tiene son fundamentales también. Y poder ofrecer esas oportunidades de participación que ayuden y que den respuesta al problema que en esta sociedad civil. O sea que creo que es súper valedero con la ayuda de los voluntarios, obviamente, que sin ellos no se podría lograr nada. Pero bueno, también hay un interés propio de este voluntariado, que es como, no sé, alguno de los Marcelo creo que lo dijo, que es la superación personal también, pero más allá de eso, yo tengo, por ejemplo, amigas reclutadoras que trabajan en todo lo que es la parte laboral y ayuda mucho en cuanto a una imagen en un currículum ser voluntaria, porque qué mejor como carta de presentación que ayudar sin esperar nada a cambio a la comunidad y a la sociedad civil. Habla bien de una persona, porque quiere decir que quiere poner su granito de arena y quiere aportar algo de todo su conocimiento, de todo lo que estudió, a cambio de nada. Me parece que habla muy bien de esa persona. Entonces, obviamente que todas estas asociaciones son súper valorables y, bueno, hacen que crezca esta sociedad, ¿no? Que es lo que todos buscamos de alguna manera. Y obviamente el momento en que está la sociedad eh, ayuda mucho. Como dijo, creo que Enzo, fue en el momento de la pandemia, surgió algo que había que salir adelante y la gente obviamente que se va a volcar a la respuesta que tenía en ese momento. No había otra cosa y bueno, nada, me parece que es súper valorable que la puedan orientar, la puedan encauzar y que confíen también, ¿no? Generar esa confianza como líderes. Excelente. Nada más. No interrumpo. No No, interrumpo. no es, no, vale, más que vale. Escuchamos a Mariela que también quería dar su opinión y seguimos con el otro Marcelo. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Ah, dos cositas nomás iba a decir para que después sigan. Nosotros que somos del movimiento Scout de Argentina, a esto que hablaban y mencionaban respecto de salir y conocer al barrio y las problemáticas, nosotros le llamamos descubierta. Cada Ajá. vez que que arrancamos un año y que vamos a arrancar a hacer, que queremos ver un proyecto, la descubierta implica salir a recorrer y ver entre todas las problemáticas cuál es el proyecto que nosotros podemos llegar a hacer que sea factible desde nuestro movimiento. Y agregando a lo que decía recién Silvana respecto del currículum, es verdad que cuando en el currículum muchas veces colocan entre todas sus cosas en la parte de educación, eh, como educadores, si uno pone que sos parte de la educación no formal o que sos scout, y es verdad que te suma un montón de puntos en muchos ámbitos laborales, porque como el scoutismo tiene esto de la organización, del trabajo en equipo y esto del voluntariado, entonces es verdad eso que uno pone voluntario en tal o voluntario y es como que te miran con otros ojos. Ok, Eso era nada más como acotación. buenísimo. Retomamos la rondita. Marcelo, por qué este compromiso voluntario tuyo y qué pasa con el voluntariado? ¿Cómo ves vos esta cuestión? Bueno, ¿por qué yo? Es lo mismo que por qué cualquiera de nosotros, básicamente. Creo que porque tenemos una profunda base democrática. Eh, Creo que el concepto de democracia está un poco en crisis hace un tiempo por el hecho del modelo representativo, que se entendió mal o se entendió mal a propósito, porque es más fácil delegar la responsabilidad con un voto cada 2 años, hacer tarea cumplida e ir a seguir con su vida. Y nada más, más lejos del concepto de democracia, que es
justamente la participación ciudadana activa, el hecho de la responsabilidad del ciudadano de modelar en conjunto, en el diálogo, en el trabajo con el otro, la sociedad que queremos. Básicamente es eso. Y creo que por eso estamos todos acá hoy, un 26 de marzo a las casi 8 de la noche, conversando de esto, porque todos queremos una sociedad mejor, porque todos entendemos que la democracia es el camino y porque hay que trabajar unidos con el otro, codo a codo, para resolver las cuestiones, ponernos de acuerdo y salir adelante. Y por eso las organizaciones de la sociedad civil son un pilar fundamental para la democracia, porque es un método de participación activa, es un método de encauzar a las distintas voluntades de cada uno de manera organizada en alguna temática en particular, ya sea por su experiencia, por sus ganas, porque lo movió el tema, de encontrar un sistema de organización, de lograr ser puente para conectar con otras organizaciones de la sociedad civil o con gobiernos para lograr el impacto positivo. Eh, Creo que es un poco eso a nivel general. Y a nivel particular, Enzo decía que no sabía si Marcelo había tenido un llamado para el tema del voluntariado. Yo sí tuve un llamado, Enzo, pero fue literal el llamado. La verdad que un llamado del cual me siento muy honrado de haberme hecho parte de esto, eh, que siempre voy a estar muy agradecido, pero coincido con vos en lo que decías, que es porque uno, por su forma de ser, por su forma de actuar, se pone en una posición y se rodea de cierta gente con la que coincidimos, intelectual, espiritual, coincidimos en ese trabajo. Y creo que eso son las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es estar rodeado de las personas correctas, darte cuenta de una necesidad particular que agobia a la sociedad y de la cual los que estamos reunidos ahí, en ese lugar, en ese momento, podemos de alguna manera, con nuestro trabajo, con nuestro conocimiento, o con lo que sea, aportar algo para mejorar esa situación, eh, juntarse y ponerse a trabajar. No, no es más que eso. Y creo que en cuanto a los voluntarios nuevos, que es la segunda parte de la pregunta, es básicamente lo mismo, es tener una organización, una estructura, un modelo de trabajo, ser transparentes, demostrar la buena voluntad que tenemos y ayudarlos a que se sumen a esa participación ciudadana activa, a explicarles cuál es la metodología con la que trabajamos, cómo podemos impactar en la sociedad de manera positiva, cómo podemos cambiar las realidades de las personas en cuanto a su desarrollo personal, de lo que corresponde a nuestra parte o del lugar de emprendedores. Eh, y dejarlo participar, porque yo creo que esa gente quiere participar porque quiere ser una voz y un impacto positivo más. Y básicamente lo que tenemos que hacer como organización de la sociedad civil y como líderes en alguna parte, que fue un tema que se tocó también, eh, es ayudarlos a que eso que tienen ganas de hacer se haga de la mejor manera y con el mayor resultado posible. Ok. María, querida amiga, dos cositas. ¿Me escuchás, Ali? Sí, te escucho. Estoy sin Eh, cámara, chicos, porque tuve un problema de conexión que no me podía volver no, a conectar. no te hagas problema. Dos cuestiones muy puntuales para seguir con la onda de lo que veníamos conversando. Una, si me permitís, muy personal, en lo que conozco de ti. Sos una persona que tiene una trayectoria brillante como ejecutiva, tanto en el sector privado como en el sector público. Eh, ¿Qué haces en una fundación? ¿Qué haces en una organización de la sociedad civil? Y Ay, la segunda, volvemos al tema de los voluntarios, ¿no? ¿Cómo sentís vos desde tu rol hoy como cabeza ejecutiva de una ONG esta cuestión del voluntariado? bueno, voy por la primera. ¿Qué hago en una ONG? Sinceramente, porque me convocaron, porque me llamaron y me ofrecieron hacerme cargo desde la dirección ejecutiva de la fundación por recomendación de profesionales que me conocen y que vengo compartiendo años de trabajo con ellos.
y te digo la verdad, vos lo sabés, Fer, porque hemos conversado de esto un montón. eh, Al principio, bueno, me fue un desafío muy grande, porque una fundación eh, que lucha contra la corrupción en Argentina es un tema difícil de manejar. Y además yo me veía como muy lejos bueno, del objeto, de la fundación, pero en realidad todo lo que vengo escuchando, o lo que pude escuchar y que comparto con todos ustedes, es que cualquier ciudadano puede trabajar y participar para una ONG o por una fundación sin fines de lucro, más allá del objeto en sí final de cada fundación o organización. Y bueno, cuando me convocaron me fue un gran desafío y la verdad que ahora lo estoy disfrutando un montón y creo que en este tiempo yo entré a trabajar a la fundación en mayo del año pasado. Me fue una experiencia de gestión muy interesante y enriquecedora, porque, bueno, claramente, como dijiste, Fer, yo vengo del sector privado en primera instancia y después tuve ya también por una cuestión de que me convocaron, que me convocó una persona con la que yo trabajé muchísimo en la gestión privada, que es Darío Lopárfido, me convoca para trabajar con él en la gestión pública y ahí tuve una gran experiencia directamente con un placer, que tuve el placer de ser primero su jefa de despacho y después su jefa de gabinete en realidad, y después la directora ejecutiva del Teatro Colón. Y después tuve la posibilidad de ser subsecretaria de Gestión Patrimonial en Cultura de Nación en la gestión de Mauricio Macri y después fui gerenta comercial de Subterráneos de Buenos Aires, que es una sociedad del Estado, con lo cual ahí hay una mezcla entre lo público y lo privado también interesante. Eh, y bueno, en la fundación pasan cosas que difíciles y con unos desafíos muy grandes, que es la recaudación por un lado y por otro lado la mano de obra, la gente que uno necesita, ya sea con una cierta vocación de futuros líderes políticos, en nuestro caso, porque formamos futuros líderes políticos, y profesionales, nosotros tenemos muchos profesionales de primer nivel, digamos, que son 100% voluntarios de la Fundación, que nos ayudan diariamente en nuestro trabajo. Y nosotros tenemos nuevos voluntarios, porque todo el tiempo estamos en búsqueda de nuevas manos, y tenemos voluntarios históricos de la Fundación, eh, voluntarios que están hace mucho antes que yo y que se sienten parte del proyecto y que impulsan y trabajan en pos de eso para lograr una fundación más sólida y para lograr nuestro objeto, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y con la defensa de los derechos humanos. Eh, Nosotros tenemos diferentes líneas de trabajo, como les conté antes, y hacemos búsquedas de voluntarios para proyectos especiales o para las diferentes áreas. Eh, a veces les solicitamos eh, participar puntualmente de algunas cuestiones y a veces es en general, es un pedido de voluntariado a nivel general, digamos, transversal a la fundación. Eh, y es un activo, el voluntario, eh, que, que para mí es el más preciado y el que más hay que cuidar, porque, digamos, una persona que quiere trabajar gratuitamente para sumar a la causa, en este caso la nuestra, y que se involucra y que pone su corazón y que pone su tiempo y las ganas, eh, es mucho, nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande con respecto a eso que con respecto a conseguir el dinero, ¿no? Digamos, en ese punto. Entonces, nosotros hacemos un trabajo primero de buscar voluntariados en equipo y después de trabajar con ellos a diario, escuchándolos, escuchando qué pueden aportar, poniendo en valor su palabra,
y su voz y dándoles un lugar y tratando de acompañarlos en todo lo que sea, no solamente eh, recibir, sino que una contraprestación de alguna manera para ellos, a nivel formación, a nivel contenido, a nivel seriedad, a nivel transparencia, a nivel canales internos de comunicación responsables. Eh, yo creo que la administración del voluntariado eh, es tanto o más importante que la administración económica en este caso. Digamos, me parece que es un activo que nosotros que somos los responsables de las diferentes asociaciones, organizaciones, fundaciones, tenemos que trabajar en pos de eso. Eh, y es lo que yo trato con los voluntarios que trabajan diariamente con nosotros. Eh, Inclusive Fer lo tiene claro porque lo comparto con él y vamos pimponeando diferentes situaciones que tenemos que encarar en las diferentes aristas y en las diferentes áreas de trabajo. Así que bueno, estamos en eso, en un constante reclutamiento en el buen sentido de la palabra y de mantenimiento del trabajo en equipo con ellos. Ok. Eh, Hace un ratito, sí, por supuesto, de la misma manera que lo hacía Silvana, Mariela, opinan, ¿eh? No, no, si no voy a empezar a repartir dedos por todos lados. Pero me quedaba con algo que decía Enzo en el principio y con distintas aristas fue tomado por todos, ¿no? Enzo, por un lado, hablaba, en algún momento usó la palabra de los principados, ¿sí? Y de cómo se perdía de vista un poco el rol de esto. Por otro lado, conozco la la permanente actividad y lucha de entidades como la que él preside en cuestiones que tienen que ver con tratar de alivianar cargas tributarias injustas, tanto para la pequeña empresa como para el emprendedor. Conozco también, por otro lado, esta historia que decía el otro Marcelo, sobre el poder, Marcelo Silva, el poder nutrir, de que las organizaciones se constituyeran en verdaderas células que nutrieran, ¿sí? Las dirigencias políticas, a los partidos, que fueran un poco ese canal conductor más ágil. También conozco del otro Marcelo. Si fuésemos romanos diríamos Marcelo el joven y Marcelo el antiguo, pero va a quedar horrible, así que vamos a hablar de Marcelo D, aunque suene medio a gran hermano, ¿sí? Este, Conozco también la actividad de Marcelo Dopico en términos de permanentemente estar hurgando por ahí en distintos espacios gubernamentales, posibilidades de encontrar apoyo para jóvenes emprendedores, y desde ya, a propósito de esto último que decía María, está claro, ¿no? El rol de una entidad como la que ella dirige en torno de lo que es la generación de políticas públicas. Mi pregunta, mi reflexión y también los invito es, cómo se mantiene la pureza? Aunque suene horrible hablar de pureza en esto, ¿no? ¿Cómo se mantiene la pureza en el sentido, por un lado, de no crear esos principados y que no termine siendo un kiosco, como se suele decir, o una pequeña quintita, ¿sí? De determinadas personas que incrementan su poder de lobby? ¿Cómo se mantiene la pureza en términos de que más allá del pensamiento político y del alineamiento que legítimamente, bueno, Marcelo nos contaba sobre su participación, inclusive en la fundación de un partido político local, etcétera, etcétera. Cómo se evita que se crucen los caminos de alguna manera desvirtuando ese para qué que da origen a la asociación? Soy claro, ¿no? En el disparador. Bueno, los invito. Sí, adelante, Marcelo, el joven. No, el viejo. No, el joven, vos sos de los míos. Vamos. Yo tengo el concepto ese de que la política es aquello que decía Aristóteles, que el ser humano era un animal político.
y que yo a veces lo pongo con el ejemplo más burdo y es que digo que acá cuando mi señora dice que si vamos a comer milanesas o fideos, está tomando una decisión política y que con las necesidades y los recursos que tiene a disposición, está tomando una decisión y va a desarrollar una política. Y es, ¿qué me va a dar de comer? Entonces, en ese sentido, yo creo que la participación, le llamo que la participación política no puede ser una participación, tiene que ser una participación necesariamente de mediano y largo plazo. Entonces, porque si yo voy a manifestarme porque se cortó la luz o porque no hay presión del agua o porque se quemó una lamparita, una luminaria, eso es una manifestación. Mañana vuelve la luz, vuelve la presión del agua y me cambiaron la lamparita y se terminó el problema. La participación es aquello que ya va, como decías, de Pico, eh, encontrar el problema, encontrar una organización que nos dé sustento, encontrar y nutrirnos de información todos los días y empezar a tirar ideas y elaborar proyectos que capaz que vamos y se lo planteamos a alguien y dice, no, pero eso es un disparate. Bueno, y eso al menos a mí me lleva a seguir investigando. Y cuando a mí me dicen, eso, olvídate, es inviable, bueno, esto es lo que yo voy a hacer en el próximo tiempo porque le voy a ir encontrando a cada crítica, una solución. Entonces, y yo tengo, creo que si uno cita la fuente, no es plagio, ¿no? Entonces hay un señor que a mí me habla mucho de una comunidad de valores, hace mucho tiempo que me habla una comunidad de valores. Entonces, si yo quiero una, un país que sea transparente, democrático, avanzado, republicano, institucional, constitucionalista, que tenga, que apunte al desarrollo. Bueno, lo más que tengo a mi alcance es una organización civil o una organización ciudadana en donde yo pueda llevar a cabo esos valores porque hay un historiador y politólogo uruguayo, Gerardo Caetano, y dice que si el pájaro no tiene dos alas, no va a poder volar. Y las organizaciones también. Entonces, si yo mañana digo, pero yo estoy en la minoría de una organización o en la minoría de un partido político o en la minoría de la sociedad, y bueno, pero el pájaro no, sin mi ala no funciona. Aunque mi ala sea minoritaria y esté media cascoteada y con dificultades, no va a poder volar. Entonces yo siempre apunto a que la organización, por eso al principio yo decía, si la organización es lo que me dice el intendente, la cooperadora, en la comisión de fomento, en el club de barrio, porque nos pintó la fachada o porque nos dio algo para hacer una rifa, vamos a tener que aplaudir al intendente. Deja de ser una organización civil que puede trascender, que puede desarrollarse, que puede proyectar. Entonces, lo mejor es la democracia, pero además la participación, y si, bueno, y si presentás un proyecto y dice, no, pero esto no va a funcionar, bueno, hay que buscarle la forma de que ese proyecto funcione. Nosotros en la organización parroquial tenemos un montón de proyectos y hoy capaz que por cuestiones monetarias, porque siempre el dinero está entre medio, no lo podemos llevar a cabo, pero siempre le estamos buscando la vuelta de cómo eso que nosotros queremos hacer
más tarde o más temprano se desarrolle. Por eso siempre apunto a lo fundamental y es el mediano y largo plazo, por lo menos, porque lo que pasa hoy es una manifestación. Lo que pasa del mediano al largo plazo, sí, es una participación política, ciudadana, de la sociedad civil, en el ámbito religioso o lo que sea, pero es una participación, no es el mero hecho circunstancial de reclamar por una cosa. ¿Jóvenes? ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto? ¿Cómo, cómo mantenemos la fidelidad a la causa en esa interacción con el poder político? Yo creo ahí firmemente lo que decía Marcelo, uno tiene que tratar de buscar una asociación por valores. Eh, Obviamente esto es casi un idealismo, ¿no? Pero si la sociedad no surge de una necesidad urgente que esté generando la problemática, la creación de la organización en sí se tiene que dar con esas personas con las que uno tiene valores allegados, un punto de vista a mediano y a largo plazo en común, una, diría, una visión general sobre la temática desde la misma perspectiva. Por otro lado, creo que también es importante que cada miembro de la organización se mantenga ocupado, porque cuando uno trabaja y trabaja mucho y de verdad por la causa que está haciendo y por todas las otras cosas que hacemos en el día a día, no hay mucho tiempo para andar pensando ciertas cuestiones que en organizaciones que están más en la meseta, en el funcionamiento ya habitual, en lo burocrático, más que en la temática y en la acción directa, y hay un poquito más de tiempo para ir jugando algunas movidas políticas o con quién me conviene, con quién no me conviene. Cuando vos tenés una necesidad y tenés que tratar de resolverla, porque del otro lado hay una persona, hay un emprendedor que quiere mejorar, o distintas necesidades que tenemos en el día a día, uno está buscando la asociatividad por la solución. Entonces, ahí el enfoque es distinto, porque ya va desde la intención misma, es la intención puesta en acción. Con lo cual, todo el resto de condicionamientos estratégicos de conveniencia a veces quedan un poquito de lado. Y como tercer pilar, para redondear este punto, creo que como todo en el universo y en la democracia es expansión también, ¿no? Esto que señalaban antes mis compañeros de el recambio, el hecho de no nos aferremos tampoco, sigamos ingresando personas, voluntarios que estén interesados por la causa, por la acción, y escuchándolos, no por ser los que estábamos antes o los primeros creer tener la razón, sino que la participación de esos nuevos integrantes sea real, como decía María, potenciar a los voluntarios a que sean ellos los que después continúen la causa. Creo que eso es lo más noble, creo que es también un desafío personal porque habla mucho de una maduración personal, de una separación del ego, el hecho de decir, ah, ahora que está todo bien, doy un paso al costado. Digo, acá una anécdota personal de hace muchos años, mi participación en este tipo de organizaciones no arrancó desde ahora. Yo tenía 18, 19 años y nos atacó una causa urgente en el barrio donde yo vivía. Se armó una organización civil para solucionar la problemática. Básicamente teníamos unos terrenos que queríamos hacer polideportivo. La municipalidad nos había prometido reiteradas veces el polideportivo hasta que de repente decidieron que polideportivo no, iban a instalar una villa. Se luchó por esa causa, para el polideportivo que era necesario para el deporte de los chicos, para sacarlos de la calle, de la mala vibra también de la calle y toda la justificación. Pero para hacer corta la historia, logramos el motivo, la comisión que se creó siguió la obra, terminó la obra, se hubo que renovar, porque en el medio hubo que renovar, porque ¿quién se iba a hacer cargo de una obra en funcionamiento?
Terminó la obra, toda la organización estaba funcionando perfectamente, estaban los chicos ahí adentro, estaban con los profesores, tenían el acompañamiento y la comisión dijo, listo muchachos, busquemos quién nos reemplaza, porque nosotros nos vamos. Y nos fuimos todos, porque entendíamos que el proyecto perdurara implicaba la participación de más personas. Implicaba que el resto del barrio, que estuvo con nosotros en la lucha, pero que obviamente después la comisión fue la que siguió la parte burocrática, lenta, aburrida, la discusión con el municipio, pero había un montón de otros vecinos. Y la única forma de que el proyecto funcionara era que esos vecinos volvieran a estar activos dentro de la organización. No ya desde el lado de la lucha, pero sí desde el lado de la organización dentro de la comisión, y que fueran ellos los que lo hicieran. Y creo que eso es un espacio de maduración personal que es muy sano, porque después te permite a vos abocarte a otras cuestiones, quizás. Algunos volvieron con el tiempo, pero el ejercicio de la renovación es importante. Y para eso hay que seguir atrayendo gente, hay que trabajar directamente pensando en la causa y no por conveniencia. Y igual no hay fórmulas mágicas, todos los humanos somos bastante impredecibles, pero bueno, la mejor intención creo que es la principal herramienta. Enzo, sumate a este espacio, sumate a esta cámara que después vas a ser candidato a. ¿Escuchaste alguna vez este tipo de cosas? No solamente lo escuché, estuve a punto de agarrar viaje. No, la realidad es que sí, a tu pregunta, eh, hay, hay ideas que son perfectas o perfectibles, pero que lamentablemente luego están compuestas por personas que somos muy falibles. Entonces, los mejores ideales, ¿sí? El ser humano es maravilloso para crear organizaciones con ideales altísimos, inalcanzables en algunos momentos, pero que luego, en llevarlo adelante, y los humanos somos eh, muy falibles y tenemos muchas veces la vocación de hacer cosas eh, con los más altos ideales, pero luego vamos fallando en la implementación, eh, se terminan transformando en espacios de poder en donde la transacción pasa a ser lo principal, y la transacción no solamente desde lo económico, la transacción en especial de poder, ¿no? Y el poder, de vuelta, el poder mal ejercido, o sea, el poder que hace que una persona se ponga por encima de otra, que quiera tener cierto control de lo que esa persona hace, dice, piensa, con quién se puede reunir, con quién puede conversar libremente. Eh, no te juntes con aquel, que no te vean que tomaste un café con el otro, no te saques una foto en ese evento. Eh, yo creo que muchos espacios son como pequeñas lupas que hacen que todo se magnifique, lo bueno y lo malo, ¿no? Hay organizaciones que hacen grandes obras que ayudan muchísimo a las personas, eh, y que tal vez a veces los personalismos se imponen y esas grandes obras terminan opacadas por acciones individuales que nada tienen que ver con la organización que representan, que tienen mucho más que ver con la construcción de poder privado, poder para este famoso príncipe que hablaba yo al principio, de los principados que quieren eh, aprovechar determinadas circunstancias. Por lo cual, hay que ser muy prudente también al momento de estar en este tipo de organizaciones, eh, que con los más altos, no, los más altos ideales, con los más nobles ideales, terminan a veces corrompidos, pero porque somos las personas que los componemos quienes podemos elegir hacer las cosas de una determinada manera o de otra. Por lo cual, hay que ser muy prudente también
al momento de aceptar un rol, de aceptar un cargo, hay que saber salir a tiempo, hay que saber pasar esa antorcha, ese testimonio al compañero, darle la posibilidad al otro que desarrolle eh, el rol de liderazgo, que lo lleve adelante. Si es posible, hay que quedarse humildemente a disposición de esa persona, diciendo, si tenés una duda, estoy acá para ayudarte. Eh, Me quedo como una suerte, si querés, de viejo consejero. Acá Fernando más de una vez hace mucha referencia a las estructuras que tienen las manadas, en especial de lobos, de cómo se conforman, cómo se cuidan, cómo se administra el cuidado de la comunidad en general, el rol que tiene cada uno y en sus principales dirigentes, los más viejos en sentido de- de experiencia, tienen que ser esos consejeros, esos sabios consejeros que están ahí para guiar a los nuevos, pero darles la posibilidad a esos nuevos de que utilicen sus herramientas, de que utilicen la energía, que utilicen el vigor de la juventud, eh, tratando de que se equivoquen lo menos posible, que fallen lo menos posible, ¿no? A veces eso no pasa, a veces las entidades se quiebran en esos cambios generacionales. Pasó recientemente con algunas fuertes organizaciones de nuestro país que las generaciones que vinieron no encontraron el espacio o les fue negado y rompieron filas. Y, y bueno, ahí perdemos todos, porque la construcción que lleva a veces muchos años se cae por personalismo, por egoísmo, por ignorancia muchas veces, ni hablar del fanatismo, el fanatismo político, religioso, futbolístico, ningún ismo termina siendo bueno. Entonces, a veces es muy sabio saber cuándo sí, cuándo no, cuándo siempre y cuándo nunca. Excelente. Jóvenes, no sé, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna opinión, algo que quiera compartir? No nos quedemos solamente en este círculo de dialogantes y escuchas. ¿Alguien quiere compartir algo más? Sí, A ver, yo Adriana. quiero, bueno, Da- le doy la palabra a ella, después quiero sumar algo porque como me dale, fui y dale, volví, dale. Escuchamos a Adriana y después volvemos y con María. dale, dale, Adri, dale. Bueno, bueno, siguiendo con la línea de Marcelo y de Enzo, eh, esto de las organizaciones, más allá de que yo estoy en una organización política y estamos rearmándonos, porque bueno, este año es de campaña y todo eso, paralelamente, en base a una necesidad de la sociedad, y yo que soy de educación, eh, nos pusimos en contacto con una ONG y estamos alfabetizando chicos de entre 5 y 12 años. Empezamos el proyecto el año pasado con la Fundación Hacemos y la verdad que nos pusimos al frente de todo el proyecto. Tuvimos 60 chicos alfabetizando en el distrito, en un lugar a 15 kilómetros de acá, acá en Miramar también. Y este año nos ampliamos y tenemos otras sedes más, lo que implica el compromiso de mucha más gente, que es lo que decía hoy Marcelo y Enzo, donde tenemos que transmitir y contagiar a los demás alfabetizadores para que sigan este camino que la verdad es una tarea muy noble, que los chicos les sirve un montón y realmente sabemos que es una falla en educación esto de que los chicos terminan la primaria sin saber leer y escribir correctamente y comprender textos. Entonces, como sabemos que es una causa noble, hay que seguirlo, hay que sostenerlo. Creo que en la mayoría de los proyectos, más allá de comenzarlos, es sostenerlos. Y eso implica el compromiso de mucha gente al mismo tiempo y de ocupar roles diferentes para que puedan cada uno desarrollarse y también, más allá del compromiso, porque acá no nos paga nadie, uno lo hace, es un voluntariado de principio a fin. Y la verdad que
implica un montón de tiempo que tiene que poner uno en el desarrollo del proyecto, en lo anterior, en lo posterior, hay evaluaciones, digo, hay un compromiso muy grande de las coordinadoras. Este año nos propusimos desarrollar el proyecto con varias personas que se comprometan en los otros espacios, porque en los otros lugares, en cada una de las sedes que tenemos cuatro, porque el año pasado íbamos las mismas a las cuatro sedes. Entonces, esto de delegar, de transmitir y de dejar el espacio para que otros lo ocupen, no es fácil, pero sí lo comprendo y hoy, escuchándolos a ustedes, la verdad que digo, hay que dar un paso al costado y ser siempre este referente para que la gente tenga ese compromiso nuevo, que lo pueda cumplir de la mejor manera posible y con una tranquilidad de que tenga otro que le dé esa mano que a veces necesita, ¿no? Así que bueno, nada, compartirles estos proyectos que tenemos y que, bueno, que comparto totalmente lo que decía Marcelo y Enzo en cuanto a los equipos de trabajo y el compromiso. Ok, bárbaro, Adri. Mari, ¿vos qué querías aportar? Sí, no escuché justo la pregunta o lo que comentaron acerca de políticas públicas puntualmente, Sí. pero nosotros que tenemos un área puntual y que la logramos armar después de mucho trabajo durante todo el año pasado y principios de este, eh, crear una política pública y desarrollarla e implementarla tiene muchísimos desafíos en diferentes escalas. Eh, Uno es, bueno, el equipo de trabajo que la diseña y que la describe y que la arma y que la forma. Eh, y después tiene un costo de implementación y lograr que eso termine siendo una ley, ¿no? Dentro de lo que es el legislativo. Nosotros en el equipo nos planteamos los desafíos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta que de alguna manera eh, había políticas públicas que podíamos desarrollar de cero, también nos dimos cuenta que por nuestro ámbito y en nuestro trabajo en sí y nuestro objetivo dentro de la fundación, eh, hay mucho para hacer escuchando a los diferentes sectores que interlocutan con nosotros en la revisión y en las mejoras de políticas públicas, no solamente en la formación de nuevas políticas públicas, sino que haciendo un análisis de las políticas públicas ya existentes. ¿Para qué? Para proponer una mejora, para proponer una reforma, para eh, analizar políticas públicas similares no solamente en Cava, sino en diferentes quizás municipios, y ver cómo fueron implementadas y si fueron sostenidas y sostenibles en el tiempo. Hay diferentes características que las políticas públicas tienen donde si se diseñó una política pública en alguna gestión donde eso tiene un costo de implementación y de ejecución altísimo y para sostenerla el Estado, o sea, los ciudadanos tienen que invertir y pagar de sus impuestos valores altos para lograr tenerlas y la política pública no sería un ejemplo a tomar. Entonces, nosotros al escuchar los sectores, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Usina Pyme, que lo lanzamos después de 4 meses y medio, 5 de trabajo y de diseño, y que todavía está en proceso de, de gestar, ya está gestado, pero va a ser va a estar reformándose y avanzando y mejorando a medida de que pasen los meses. Justamente es, por ejemplo, puntualmente es, bueno, ¿qué queremos hacer con este espacio que estamos creando que es Usina Pyme? Bueno, es escuchar al sector, es hacer un seguimiento legislativo con políticas públicas relacionadas eh, a este sector que es el sector emprendedor, eh, estudio de casos, ver qué es lo que hicieron algunos municipios u otras gestiones con respecto a políticas públicas o a pymes y qué sirvió y qué no en esa experiencia, hacer un análisis cuantitativo y calificativo de las situaciones y así en las diferentes situaciones, en los diferentes trabajos o
áreas de trabajo que nosotros vamos abriendo y tratando de sostener eh, y de ver qué le podemos, a quién está enfocado este trabajo. Usina Pyme puntualmente está enfocado al sector emprendedor, pero hay algunos proyectos y algunas áreas de Fundación Apolo que están directamente dirigidas al ciudadano común y corriente. Bueno, también es importante entender bien cuáles son nuestros diferentes clientes, por decirlo de alguna manera, y a quién le hablamos en los diferentes proyectos. De esa manera hay una retroalimentación entre lo que es la política pública, el voluntariado, los ingresos, la gestión pública, el liderazgo, etcétera. No sé qué te parece para vos y qué les parece a los demás. Coincido plenamente, Mari. A ver, independientemente, por supuesto, de que la agenda sigue estando abierta, si me permiten, también para ser justo en términos de los tiempos de todos, voy a hacer un breve resumen, no abarcativo, sino hasta aquí, de algunas cosas que me parecen interesantes, ¿no? En este de compartir experiencias y reflexionar. Yo digo, algunas conclusiones nunca definitivas, ¿sí? En este tipo de cosas y, por supuesto, manteniendo abierto el intercambio de ideas y de experiencias. Quiero destacar algunas cuestiones que se fueron diciendo hasta aquí, en las participaciones que tuvimos. Arranco por Marcelo el Joven, ¿no? Que de entrada puso énfasis en el valor de lo humano, ¿sí? Como causa fundamental, independientemente de la diversidad de intereses y de públicos. ¿Sí? Creo que es imposible concebir una participación, la idea del ciudadano, ¿sí? Del civitas, como dirían los romanos, tiene que ver precisamente con ese compromiso con el congénere. ¿M? Y evidentemente, cualquiera sea la causa, cualquiera sea la diversidad y cualquiera sean nuestros públicos objetivos, en términos de esto último que decía María, obviamente este valor de lo humano, sí, me parece que está por delante. Y también siguiendo con esto que decía Marcelo sobre los valores, ¿sí? Compartidos y el hacer cosas, reunirse con personas con las que se compartan esos valores, evidentemente es un requisito fundamental, no solamente para la emergencia de, sino para la supervivencia por. También Marcelo nos decía que él creía que este tipo de organizaciones y este tipo de compromisos de participación civil sin duda son fundamentales, ¿sí? Para la democracia, son un componente esencial de la institucionalidad. Luego, habíamos escuchado también en la presentación y eso, algunas cuestiones de Enzo que me parece oportuno volver a poner sobre la mesa a propósito del tema de los principados y esto que surgió varias veces. Hemos adquirido ya como parte de nuestra jerga esta expresión tuya. Permanentemente en cada espacio que nos crucemos nos vas a escuchar a todos hablar de los principados, querido amigo Enzo. Pero eso decía a propósito de esto. Y a propósito de los egos y de lo transaccional, el no perder nunca de vista el para qué. ¿Sí? Y me parece que, como en otras ocasiones lo hemos dicho en otro, es ese para qué el que precisamente mantiene nuestra vigencia. Luego, por supuesto, hay un montón de cosas que él mismo mencionaba, que tiene que ver con el altruismo, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con la generosidad, porque en definitiva, y varios de ustedes que intervinieron en esto, tanto Adriana ahora a lo último como Silvana o Mariela, que nos transmitían también sus propias experiencias, poníamos énfasis en esto, ¿no? En ese compromiso desinteresado, el compromiso donde el interés es realmente, como decíamos en un principio, el vivir en sociedad. A propósito del por qué, también me pareció interesante
como destacar esto que decía Enzo, de bueno, más allá de lo que a uno lo movilice una determinada causa y una cuestión de sentirse responsable, ¿sí? De ello en esto. Él dijo, no involucrarse le deja lugar a los malos, o más o menos algo así. Y más allá del pragmatismo descarnado que esta expresión ofrece, creo que todos sabemos que es así, ¿no? Lo que vos no hacés lo va a hacer otro y tal vez sin la misma intencionalidad. Sí, alguno de ellos hablaba de la intencionalidad. Pasando también algunos highlights de Marcelo, el más joven de los dos, mi querido amigo del otro lado del charco. Este, hay una cosa que me pareció fabulosa, ¿no? Cuando él hablaba de esta cuestión de su pertenencia, en este caso, a la iglesia y sus instituciones, ¿sí? Decía, bueno, yo soy católico, pero soy liberal y yo resuelvo mis cuestiones en función de mis convicciones. De alguna manera, la importancia de atrevernos a discutir los dogmas. Creo que una de las cuestiones en las cuales la participación en este tipo, ¿sí? de organizaciones nos da la libertad de discutir dogmas. Y me parece que esto es fundamental, ¿sí? A propósito de lo expansivo de la democracia, ¿sí? Que también decía el otro Marcelo. Me parece que es muy importante, ¿sí? Esta cuestión de sentirnos en un espacio donde nuestros valores y nuestras convicciones sean el principal motor, más allá de la vocación y de la convivencia y más allá de la identidad ideológica sectorial que después cada uno puede conservar. Eh, Marcelo inclusive hablaba repito, esta idea que me pareció también muy fuerte, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil como células indispensables, ¿no? Para conectar esa base social comunitaria con determinado tipo de esferas de decisiones. Me gustó mucho esta idea de el hacer de un habitante un ciudadano, ¿no? Me parece muy fuerte porque decididamente, y él lo graficaba en un par de ejemplos concretos de lo que es la acción social comunitaria que desarrolla esos espacios, hay algo que yo en lo personal siempre digo cuando hablo de este tipo de intervenciones, que no hay que confundir el asistencialismo, ¿sí? Con la acción transformadora. El asistencialismo, sobre todo cuando uno habla de poblaciones y de personas vulnerables, bueno, muchas veces claramente es una demanda a la cual uno tiene que dar respuesta, es una necesidad. El problema es cuando nos quedamos ahí. Cuando nos quedamos ahí casi como que consciente o inconscientemente asumimos la potestad de que somos los elegidos para transformar una realidad que en definitiva nunca se va a transformar si aquel que la padece no se convierte en protagonista. Entonces, decididamente, ¿sí? Toda participación de este tipo debe involucrar esa idea de crear el ciudadano, ¿no? Que con una sana ambición, este, decía, sana y realista ambición. Yo no sé si está a mi alcance influir sobre las grandes políticas mundiales, pero tengo esa realidad ahí. Y no es una realidad a la que enfoque con la soberbia de mi omnipotencia, sino que la enfocamos con la idea de generar un cambio en el otro, de empoderar genuinamente a ese que está del otro lado y que se convierte en destino de nuestra acción. Por eso también esta idea de la comunidad de valores, ¿no? Eh, María decía que el voluntariado, desde este punto de vista, sin lugar a dudas, es el principal capital de este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Y bueno, precisamente porque generalmente las cosas salen bien
en cualquier ámbito, y por supuesto en este, cuando uno es capaz de construir a partir de aquellos que piensan como uno y aquellos que se comprometen por las mismas cosas que a uno lo movilizan. Sin dogmatismo, pero con un sentido de causa clara de para qué estamos y por qué hacemos lo que hacemos. Por esto que también decía María de como parte de el asumir nuestra responsabilidad en la sociedad, poder devolver a partir de nuestra acción a ese ciudadano y desde ya, en esta idea del empoderamiento de la que hablábamos, poder contribuir, y esto ha estado presente en forma transversal en esa formación de líderes políticos, sociales, comunitarios, ¿eh? Que puedan llegar a llevar a la acción ese toque humano indispensable e ineludible para las verdaderas transformaciones. Si no, tal vez será nuestro destino, no sé si como decía Mariano Moreno, mudar de tirano sin vencer la tiranía, pero siendo mucho más mundano y contemporáneo, tal vez sea nuestro destino, como decía Enzo, ser reemplazados por el grupo de WhatsApp. Bueno, hasta aquí, por lo menos, lo que he sacado yo en limpio y me siento sumamente enriquecido, más allá de mis propias ideas en esto, de poder compartir con ustedes este tipo de ideas y este tipo de experiencias. No sé si alguien quiere, alguno de nuestros invitados o cualquiera, si quiere hacer algún tipo de comentario sobre esto. Como les decía recién, de modo alguno, esto que me atreví a presentar como conclusiones, de ninguna manera debería convertirse en algo definitivo. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, damos las urras. Bueno, Yo jóvenes. quería Ah, sí, perdón. agradecer el, el espacio este porque me pareció muy bueno y me dio, digamos, como algunas dudas de cómo buscar el equilibrio de las cosas que fueron diciendo, porque eso de juntarse con gente que piensa como uno, pero que no sean, que no piensen todo lo mismo, de si alguien lidera un espacio, que cómo ayudarlo a que no se crea que tiene la verdad, digamos, porque está liderándolo. Y bueno, y un par de cosas más, pero bueno, creo que Muy, participando más de estos espacios le va a ir encontrando la vuelta. muy bien, Nico, muy bien, muy oportunas tus observaciones, muy oportunas tus observaciones. Te diría como de costumbre. Bueno, a ver, jóvenes, por supuesto, a todos los que ya venimos trabajando en este espacio formativo, vamos a seguir trabajando en nuestro plan del año, que muchos lo tienen. Sí, ahora en breve vamos a trabajar un poquito desde una parte un poquito más formal y vamos a hablar un poquito del pensamiento estratégico y también ver cómo muchas de estas iniciativas las podemos llevar a la práctica, de una manera que sea sustentable en el tiempo, cómo las podemos materializar en proyectos y seguir conversando sobre aquello que hacemos. Alguno de los amigos que nos acompañan hoy, si no se ha sumado a este espacio de nuestras diplomaturas y quiere hacerlo, ahí puede aprovechar para tomar el código QR de pantalla y pedirnos más información sobre esto y desde ya que va a ser más que bienvenido en este espacio de trabajo donde, bueno, en definitiva, también cada uno de nosotros trata de dar de alguna manera lo mejor de sí, ¿sí? Por algo que vaya más allá de su propia individualidad y de sus legítimos intereses, sin lugar a dudas. Pero una cosa, de modo alguno, obstaculiza la otra, ¿sí? Este, Dice algunos psicólogos que, bueno, que en realidad no existe un ser humano que sea puramente egoísta y tampoco existe un ser humano que sea puramente altruista. Los seres humanos normales, por decirlo de alguna manera, nos movilizamos en función
de aquello que llamamos nuestras tendencias ego-altruistas. Y está muy buena esta idea a mí me hace siempre ruido esta idea de lo ego-altruista, porque implica una gran tensión. Implica la batalla contra nuestro ego y la convicción de que debemos hacer algo por los otros. Para mí es un placer compartir este tipo de espacios con todos ustedes y por supuesto también con los amigos que hoy nos han acompañado, porque sin duda habla de gente que va ganando esa batalla. Por mi parte, jóvenes amigos, me despido aquí, les agradezco a Marcelo, a Enzo, a María, por supuesto, y seguimos trabajando dentro de unos días en función del programa que tenemos adelante.